Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Gracias por la invitación de nuevo. Siempre me es un placer estar con este equipo de producción hablando de cosas serias. Bueno, sí, el tema que vamos a hablar hoy es un tema serio, porque es un tema que ha estado siempre en la palestra. Es un tema de que tenemos siempre interrogantes, si se puede, si no se puede. Y el tema que vamos a hacer hoy es si un cristiano puede estar involucrado en la política. Bien, Mm. este es un tema que muchas personas tienen su punto de vista diferente, pero hoy vamos a tratar de abordar un poco el tema. Pastor, el tema es muy amplio, no le voy a hacer la pregunta si puede, porque entonces ahí se acabó el tema, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿qué usted opina del tema, pastor? Es que es un tema del que hay que hablar. Tema sumamente importante porque eh, uno de los problemas que encontramos en la manera en cómo leer la Biblia es que muchas personas tienen un acercamiento a la lectura de la Biblia que entiende que nosotros estamos divididos en dos o que estamos divididos por departamentos. Así es, Una cosa son las espirituales y otras son las seculares. seculares. Le hemos llamado seculares, Ujú. pero la visión en el idioma hebreo, Ujú. cuando habla, por ejemplo, de temas relacionados con la política. Por eso es que usted va a encontrar que muchas personas jugaron roles importantes en la política. Ahí está, ahí tenemos a José, Wow, pastor, ese es uno de mis personajes favoritos, favorito, y José. el mío también. Usted sabe lo que es José. José fue el segundo hombre en importancia en el imperio egipcio, uno de los imperios más grandes y poderosos que tuvo la historia de la humanidad. Y ser el segundo, después de un faraón, usted sabe lo que significaba ser Bueno, un faraón. bueno, que los faraones, recuérdese que eran elegidos por familia, corríjame si estoy equivocado. El faraón era lo más grande, o sea, Grande. podríamos decir que el faraón venía siendo el rey de Como reyes, el emperador es como que el... todos los reyes se inclinaban ante Bueno, el faraón. porque el faraón era asignado a un territorio específico. En este caso, estamos hablando de que Egipto, en su tiempo, fue un imperio como los Estados O Unidos. sea, que era la primera potencia, vamos La a decir. primera potencia. Llegó a ser la primera potencia. Ok, Y el faraón, así se le llamaba, así como se le llama el ayatollah en Irán, el al ayatollah. ¿Usted me ayatollah. puede definir qué es el ayatollah? Al ayatollah es el nombre que se le asigna a este estado iraní, que ellos definen como un estado teocrático. Oh, Entonces, eso es un título religioso dentro de la religión que se practica en Irán. ujú. El ayatollah viene siendo el líder espiritual y el líder político. Wow. Eh, y, o sea, el violar una ley específica, por ejemplo, de la religión del ayatollah, es como violar la constitución. Ahí no hay diferencia entre lo religioso y lo político, no hay ninguna diferencia. O sea, un Ok, ayatollah es el líder espiritual y el líder político en Irán. perfecto. Un faraón en el tiempo en el que Egipto fue un imperio, era el líder en todo el sentido, aunque tenían sus propios sistemas religiosos. El faraón era el faraón, Lo más grande, lo más grande. Entonces, que un extranjero como José llegara a ocupar la segunda posición en el gobierno, vamos a decir, en el imperio egipcio,
Eso es como algo excepcional, algo grande, algo grande. Y sobre todo cuando tú ves que Egipto era una nación pagana, todavía más conflictivo, Wow. pagana. O Y sea, sin embargo, estamos hablando de José, que es que era la cosa más antigua que más hay, antigua y era temeroso de Dios, temeroso fue a de Dios, gobernar una nación o un imperio, vamos a decir, grande, poderoso y pagano. y respetuoso de todo el mundo, porque cuando llegó el tiempo de la hambruna, gente de todas partes vinieron a buscar ayuda. ¿Y quién era que tomaba las grandes decisiones en ese? José, José. Y fue José que, ¿verdad? Puesto por Dios ahí, que salvó a Israel, al pueblo de Israel. claro, y como usted cabe destacar, que como el pastor dice, puesto por Dios, porque José pasó, los que conocen la historia y el que no la conoce, les recomiendo que lea la historia, que es una historia muy bonita. Mm, José pasó muchas calamidades, mm. José pasó de ser esclavo, ¿verdad? A ser el Príncipe. príncipe. ¡Wow! Segundo, Eso es algo y llegó indocumentado. ay, ay. Para los que odian, para los que odian a los indocumentados, la Biblia tiene una historia larga de grandes personajes que fueron indocumentados, comenzando con Abraham, el padre de la fe, que entró a muchos lugares y a muchas naciones y muchos pueblos sin documento, Sin documento. aunque ahora bajo esta administración se le llama a los indocumentados ilegales. No, hasta alien le dicen, alien, Ilegales o extranjeros. Alien es un extranjero. un extranjero. Entonces le llaman ilegales, pero es para justificar la criminalización. Es para justificar el que se le llame criminales a los indocumentados. Y el que hace eso no conoce la historia en la Biblia, sobre todo una nación que se llama ser una nación protestante, desconoce la historia de los grandes hombres de Dios que Dios escogió, que fueron indocumentados en muchas naciones. O sea, no conoce la Biblia, vamos a No decir. la conoce. Porque la Biblia está llena de diferentes personas que fueron, vamos a decir, indocumentadas. Ya. El caso de Abraham es uno, ¿no? Abraham, José, llegó indocumentado y se convirtió en la segunda persona más importante de Egipto. Pero ahí también tenemos la historia de Esther, para citar un ejemplo. No vamos a citar todos los No, líderes que pero vamos a ocuparon hacer un poquito posiciones. para enriquecer un Esther, poco el conversatorio. ya, Esther, una mujer que llega a ser reina en un país pagano también, Persia. Es reina, Dios la puso ahí para la salvación de su pueblo. Y jugó un papel político relevante, siendo mujer en ese entonces. Wow, Que era, porque la mujer no era muy... no, pero acuérdate que en nuestra sociedad moderna no hace mucho que le dieron el derecho a la mujer de votar. Todavía este país, Estados Unidos, que es ¿verdad? Un país grande y que muy avanzado, Todavía no ha habido una presidenta. todavía no está lista para, esta sociedad no está lista para tener una mujer como presidente. Entonces, ya en la antigüedad se dio una mujer, Esther, una mujer de Dios. Dios la escogió para participar en la política. Entonces, es en el Nuevo Testamento que la gente viene la gente seguidora de Dios, que viene a tener un concepto dualista acerca de la vida. Porque la influencia griega en los tiempos de Jesús fue muy fuerte. Los filósofos, los padres de la filosofía, metieron su rabito, ¿verdad?, en muchos principios bíblicos. Y una de las ideas que penetró al principio de la era cristiana fue la idea de que nosotros estamos divididos entre
eh, eh, Lo espiritual. lo secular y lo espiritual, Bueno, que eso le ha hecho mucho daño. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ha hecho mucho Mucho daño. daño. Porque todavía en las iglesias se debate el tema de lo secular y lo espiritual. Vamos a decir. Estoy citando esas, de donde vienen las ideas. De hecho, muchas iglesias, como estamos hablando de política, Mm. muchas iglesias en tiempos anteriores no permitían que sus feligreses estudiaran derecho. Recuerdo yo Sí, sí, por sí. el tema que tiene que ver con lo legal, por el tema de los abogados. Entonces, vinculaban lo espiritual o sea, vinculaban, No, lo que un separaban, lo abogado, separaban. era muy difícil ver a un abogado fuera del mundo político porque tenía que prepararse para ir a las cortes, para enfrentar cualquier cosa a nivel público, porque el problema está en que el cristiano ha sido enseñado de que debe apartarse lo más que se pueda de las actividades públicas de la sociedad. Sí, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia, porque si estamos hablando que José, usted comenzó hablando de José, incluso José era una persona que amaba a Dios, que incluso tenía hasta revelaciones de Dios, fue a dirigir un imperio pagano, Mm, ¿verdad? mm, Como uno de los segundos líderes, ¿no? ¿Verdad? ya. Entonces, él no fue a construir una iglesia. Porque los hebreos nunca tuvieron problemas en ver el mundo de una manera integral. Integral. No hacían diferencia entre el mundo secular y el mundo espiritual, entre la actividad política y la actividad cristiana o la actividad religiosa. No veían ninguna diferencia. Cuando usted lee un librito pequeño del Antiguo Testamento como la del profeta Amós, que apenas tiene, creo, unos 12 capítulos, Ujú. que es uno de mis profetas favoritos, Dios llama a Amós desde el campo como pastor de ovejas para ir a la ciudad a profetizar contra el rey de turno de Israel por sus injusticias, por la opresión en contra de los pobres, para denunciar la maldad de la sociedad y del pueblo de Israel. ¿Eh? Entonces, ahí estaba Amós haciendo una actividad que fue llamado por Dios para denunciar todo lo malo que estaba haciendo ese régimen político. Usted dirá, wow, pero es que Amós parece más un político que un profeta. Y así lo interpretaron los profetas, diciéndole a Amós, mira, tú no perteneces a esta compañía, porque Amós no estudió en la escuela de profetas. Okay. Tú no perteneces a esta compañía. Vete a tu campo a seguir pastoreando. Ahí es donde Amós dice, bueno, yo la verdad, tú tienes razón, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Hijo de profeta. Pero he sido llamado por Dios para una función muy especial y eso no me la va a quitar. O sea que... Como nadie me la dio, no me la va a quitar. ¿te das cuenta? Y su mensaje y su rol en la sociedad fue muy político y espiritual. O sea, en la sociedad hebrea no había ese conflicto que tenemos nosotros aquí en Occidente, donde tenemos más influencia de la filosofía griega. O sea, nosotros todas las universidades nuestras fueron influenciadas por la filosofía griega y fuimos formados como iglesia también para ver el mundo en dos formas, mundo espiritual, mundo secular. Entonces, también el ser humano, por ejemplo, el filósofo decía que es un ser humano de pensamiento y que habían dos tipos de personas en el mundo, uno que era de pensamiento y otro que era de acción. El de pensamiento era espiritual, el de acción era una persona ordinaria, común y corriente. Ok. Común y corriente. Entonces también así dividieron la vida espiritual. Una cosa es la vida espiritual y otra es la vida material.
Por lo tanto, la espiritual es más importante que la material. Y mucha gente entendió que eso era así y menospreció. Fue enseñado para menospreciar todo lo que se pareciera material. Al punto de que todavía hoy en día hay muchas personas que piensan que tú eres más espiritual si tú te arreglas menos, si tú le prestas menos atención a tu cuerpo, a tu salud, a tu belleza. A- Hasta no hace mucho, ¿verdad? En esta misma época, muchas veces uno tenía problemas, digamos, "Bueno, pero ¿cuáles son las mujeres bonitas?" Decíamos nosotros los Sí, solteros. sí. ¿Cuáles son las mujeres bonitas, verdad, de la iglesia? Porque no le permitían arreglarse. Y ya tú sabes, los varones tenían que escudriñar muy bien y ver muchas cosas porque que las faldas eran debajo de la rodilla. Y mientras menos tú le prestabas atención a lo exterior, a lo material, tú eras más espiritual. Eso es así. Entonces, Entonces, sí era, todavía esa influencia existe. todavía se cree eso, porque en realidad la persona más pobre, más, es la persona más espiritual. La pobreza se Entonces, confunde se confunde con con la humildad, la con, humildad exacto, con, y no es así, no es ¿verdad? así, no es así, no es así. Y por eso es que muchos interpretan esa bienaventuranza de que bienaventurados los pobres, dice la Biblia, en espíritu. Pero algunos que ven la espiritualidad material como sinónimo de espiritualidad, lo aplican al pobre material. Lo que pasa es que no entienden ese concepto. De hecho, muchas personas no han entendido ese concepto. No, no, todavía, No lo porque que entienden todavía porque, siguen. de hecho, en las iglesias también se ve que hay personas que quieren ser, vamos a decir, los super espirituales, Mm, lo que son, vamos a decir, yo no me junto contigo porque yo soy más espiritual que tú, mm, y en realidad es algo que no lo han entendido. Pero para no salirnos de tema, sabemos que nosotros hemos ido cambiando y que hemos ido ya, aprendiendo y entendiendo que estamos en otros tiempos ya, donde ya tenemos acceso a mejores sí. interpretaciones, conocimientos. Por Sí. eso quisimos traer este No, no, tema. no, no, y está bien que lo traigamos, Ujú. pero lo que pasa es que también la gente tiene que saber de dónde vienen Claro. esa resistencia que hoy vemos frente al tema político. Voy a citar nada más David también, me dejó fuera sí, David. sí, no, no, porque Claro, pero estamos hablando, sí, sí, estamos sí. corriendo con el tema, Sabemos que pero David es de la simiente, pero en general, el Antiguo Testamento no hay problema. Incluso todo fue en el Nuevo Testamento. Dios le prometió a Israel que iba a perpetuar el reinado de David. Esa es la promesa que le dio a Israel, Ujú. la perpetuación, porque Israel nunca vivió un momento como el que vivió cuando David era rey. Entonces, David se convirtió en el prototipo del rey perfecto, Ok. a tal punto que cuando Jesús llegó como Mesías, uno de los pronombres que llevó fue hijo de David, Hijo de David. Sí. porque el Mesías iba a hacer cumplir la promesa de la permanencia, la perpetuación del reinado de David. Y lo primero que hace el Mesías cuando llega, y esto es un punto muy importante para los que todavía se resisten al tema político y el cristiano, lo primero que anuncia Jesús, después que Juan el Bautista lo introduce, dice, he aquí el reino de los cielos Se ha acercado. se ha acercado. La palabra reino es un concepto político. Ok. O sea que sería un contrasentido, sería algo totalmente fuera de lugar Fuera de lugar. el rechazar la política
porque nosotros somos parte precisamente de un reino político. Y por eso malinterpretan cuando Jesús dice, mi reino de este mundo. Por eso no quiere decir que no es político. Mi reino no es de este mundo. Claro. Y por eso es que mucha gente usa esos versículos para rechazar la idea de participar en la política. Pero cabe destacar, pastor, que dentro de la iglesia, vamos a decir, hay personas que son pastores y que esos pastores dejan el ministerio para dedicarse a la política. Allá vamos a llegar. Quiero, Me estoy adelantando. sí, porque quiero que la gente entienda estos fundamentos. Ok. Primero, el reino es un tema político, ¿verdad? Entonces no tiene sentido en no apreciarlo. Lo otro que debemos tener como parte de los fundamentos, estamos saltando un montón de temas claves que tienen que ver con el tema de lo político, es el concepto que tenemos del mundo. Nosotros, por ejemplo, la Biblia tiene básicamente dos conceptos acerca del mundo. El mundo como creación de Dios, que no podemos menospreciar, que tenemos que amar. Y usted dirá, pero eso es obvio que no podemos menospreciar. Pues sí, mire, mucha gente este mundo en el que está viviendo, no lo ven como algo para valorar y para celebrar y para engrandecer el nombre de Dios. ¿Usted sabe cómo lo ven? Lo ven como un lugar que va a ser destruido y hay que dejarlo que se destruya porque por ahí viene un mundo nuevo y un cielo nuevo. Bueno, que hablamos de ese tema nosotros, que hay personas que en realidad citamos, se alegran y por eso no contribuyen tal vez al mejoramiento, sino que él no le interesa, porque lo que le interesa es que se destruya, ya, para entonces ya. Que surja el nuevo mundo. Exactamente. Entonces, pero se chocan con la verdad de la Biblia en miniatura, como lo es Juan 3:16. Juan 3:16. Usted se sabe ese texto bíblico de memoria. Oh, pero si yo no me sé ese texto de bíblico, yo creo que mi papá, donde quiera que esté, estaría avergonzado. Eso fue uno de los primeros textos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Que amó Dios al mundo. Dios al mundo. Pero la gente... Los que están en contra del mundo, oigan, que amó Dios al mundo. Ese es un concepto del mundo que encontramos en la Biblia, porque hay otro concepto. Sí, claro. Pero se quedaron con ese otro concepto. Pero el mundo como creación de Dios y todo, es bonito, es bueno. Claro, fue creado por Él. Fue hecho por Dios. Dios dijo que era bueno todo lo que hizo. Y ese es el mundo que gime, esperando su redención. Ahora, ¿dónde la gente se confunde? La Biblia es fácil, pero también es complicada, porque encontramos en Primera de Juan, o Segunda de Juan, Primera de Juan, sí creo, un versículo que dice, no améis al mundo. Ay. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dirán algunos oyentes, por fin encontramos una contradicción en la Biblia. No amen al mundo. Dios amó al mundo de tal manera. Y entonces por otro lado dice, no améis al mundo. Encontramos. Oye, entonces, ¿cómo que se contradice? Entonces dirá la gente, mira, tanta brega que me daba a mí buscar alguna contradicción en la Biblia, y mira, ya encontramos. A través de este podcast encontramos eso. Ni las cosas que se hacen en el mundo, porque hay otro concepto del mundo que tiene que ver no con la creación en sí misma, sino con el pecado, la maldad, el odio, la envidia, la falta de amor al prójimo. Ese mundo es el que está compuesto de un mundo que tiene una manera de pensar contraria
a la manera de pensar. A eso que se refiere el mundo y sus deseos, ¿verdad? Porque la gente confunde el tema del mundo en general con los deseos. Eso que usted acaba de Y lo explicar. mundano, lo que es mundano. Sí, sí. Y por eso usted fue quizá muy perseguido en la iglesia, porque usted parecía mundano. Usted es un hombre mundano. No, pero usted estaba ahí cuando... Yo oí algo sobre eso, pero yo sacudía mis pies cuando... Bueno, yo sí le puedo decir que en la iglesia yo era diferente. Usted era mundano. No, diferente. ¿Por qué Yo soy diferente? mundano. Yo soy mundano. Porque yo soy de las personas que me gusta indagar. No soy de las personas que porque alguien me dijo dobla a la derecha, voy a doblar a la derecha. No. A mí me gusta indagar. ¿Por qué? Porque como dice nuestro tema, dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Entonces, dentro de todas esas conceptos que tenía la iglesia, yo era un poquito más, o sea, tenía otro concepto, porque habían cosas que no me encajaban. Y hoy el tiempo me ha dado la razón. No me da la razón porque hoy en día son como tal, yo lo pensé. Gracias a Dios. Como dicen, no me lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, siguiendo con el tema, nosotros, la iglesia ha querido mundanalizar todas las acciones. Usted ha usado un término ahí del domingo. No, ya yo no hablo más. Ya. Han querido mundanalizar. Sí, no, todo. Porque no solamente, por ejemplo, cuando yo era músico de la iglesia. Los músicos sufrían mucho. Sí, a nosotros nos atacaban mucho. Incluso todavía querían ligar una cosa con la otra, que ese es otro tema que tenemos pendiente. Ese tema hay que traerlo. Es un tema que tenemos pendiente porque a los músicos los satanizan mucho, lo quieren, vamos a suponer, que no pueden ligarse, que no pueden hacer otras cosas. A los abogados también. Yo recuerdo que yo comencé a estudiar Derecho en la universidad. Mi primera carrera fue Derecho, estudiando Derecho. Entonces, el cual no concluí, pero la iglesia rechazaba ese tema de que tú seas abogado, ¿entiendes? Entonces, hoy en día necesitan abogados. Pero ¿cuál es? Personas que representen a la iglesia en alguna situación X. ¿Cuál legal. es una de las profesiones de Jesús? Una de las profesiones de Jesús, ¿cuál era? Bueno, una de ellas era ser carpintero, ¿no? Carpintero, vocación, pero abogado sobre todo. Sí, porque nuestro abogado ante el padre. Pero pastor, está dura. Me sorprendí. ¡Wow! Escuchen bien, oigan eso. La verdad, pero... Ay, entonces. ¿Será que yo no sabía tanto cuando me decían eso? Pero, pastor, ¿y usted nunca se enfrentó con alguien y le enseñó eso ahí? De todo. Pero ve acá, ¿cómo que no estudié Derecho? Y mira aquí el abogado de nosotros. Yo soy. Es verdad, porque eso dice la vida. ¿Y usted sabe lo que significa paracleto? No sé, pastor. Defensor. ¿Y qué es un abogado? Un defensor. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. Ok. En este mundo, ante el diablo. Ok. El Espíritu Santo está aquí con usted para defenderlo de toda acusación, porque ¿quién es el acusador principal número uno? O el enemigo. El enemigo. El enemigo siempre va a llevar una queja. Él siempre anda buscando su cosita ahí. ¿Y quién va a salir ahí? Paracleto. El Espíritu Santo. Y Jesús, el abogado ahí. Wow. Ey, qué nivel de conciencia. Así que seguimos desarrollando este tema tan emocionante, tan interesante, sobre el menosprecio que hay en muchas iglesias acerca de la política. Queremos decirle que ese menosprecio, esa indiferencia a los temas políticos no es bíblico. Es algo que se ha creado y que se ha enseñado por siglos. Y muchas de las razones que se han expuesto para alejar a los jóvenes, sobre todo de la idea de participar en la política como cristianos, es que tienen un concepto de la política que ciertamente, con mucha razón, no es la mejor. Una experiencia que no es la mejor. Porque no hay actividad más sucia hoy en día que la política.
Sí, y a eso es que le tienen miedo en realidad. Tienen miedo. Pero, por ejemplo, la pregunta que yo le hice ahorita, pastor, sé que me adelanté, yo siempre estoy adelantado al tiempo. Vaya, Sí. pastor. Un pastor, vamos a decir, ¿puede dejar la iglesia para dedicarse a la política? Bueno, ya que usted tiene, ¿verdad?, en su mente un marco de preguntas que no quiere dejarla, No, no, aunque porque estamos, eso es parte de lo que no, está bien. vamos a llegar también al punto claro No, está, está pero bien, está yo bien. quiero, porque sé que muchas personas que nos Sí, ven tienen mire, esas sí, el inquietudes. problema, yo sé que sí, y la vamos, pero es más complejo que eso, en general, porque llegar al pastor ya es un tema más adelantado, más adelantado. Sí, En pero general, por ejemplo, en Dominicana y en algunos países hay líderes sí, que después de ver, vamos a decir, las injusticias, sí. ver muchas Pe- cosas, deciden, pero vamos al nivel más, ok, pues vamos a llevarlo al nivel más, más llano, que es en general los jóvenes ujú, sí, pero se le ha espantado, sí, sí, ¿verdad? Eh, frente al tema político, y una de las razones es el miedo a que mucha gente pierda en general, imagínense un pastor. O sea que vamos a mezclar la respuesta con el tema general, porque a mí me gusta siempre mover mi de lo general pensamiento de lo general a a lo lo particular, particular. no al revés, Ok, no al revés. Entonces, siempre sigo esa línea de pensamiento, para no confundir a la gente y para darle eh, cierta base, base del conocimiento. ¿Usted cree? Para usarle una palabra dominguera, dale, epistemología tiene que ver con el conocimiento. el conocimiento. Responde a la pregunta como yo sé que sé. Entonces, eh, en general, la iglesia ha tenido un menosprecio por la política. Y es por una de las razones, otra vez, repito, porque los políticos no han dado un buen ejemplo Sí, desde el poder. pero ha sido algo a pulso también, porque eso que usted está diciendo, eso ha traído que haya un rechazo Mm. en la iglesia al ver la mala administración, Y la las mentira y el engaño. mentiras y lo sucio que es la política en sí. Exacto. Entonces, en realidad, en en la política, si la definimos como el arte de hacer el bien, el arte de hacer bien, eh, en en su misma etimología, en su mismo significado, de manera conceptual y todo, la política debe tener el propósito de hacer el bien a toda una sociedad. La política debe estar diseñada para resolver problemas que tenemos en la sociedad. La política tiene como definición principal organizar todo un aparato de administración pública para que sirva al bien común de la sociedad, no a un sector privilegiado como lo que ocurre hoy, sino bien común, donde todas las personas se sientan incluidas bajo esa administración pública. Esa es la política verdadera. Entonces la pregunta es, ¿quién más que un cristiano puede responder a ese ideal de la actividad política? ¿Acaso a los cristianos no le importa las desigualdades que hay en la sociedad hoy en día? ¿Acaso no nos preocupa la mala administración de muchos políticos? ¿Acaso no nos preocupa el robo? Eh, ¿Acaso no nos preocupa el crecimiento de la pobreza?
el daño que le estamos haciendo a la niñez hoy en día en la sociedad. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos, como lo hacía el profeta Amós, no estemos dispuestos a salir en público para denunciar la opresión, las injusticias, los daños, los crímenes Sí, que hay en la sociedad? pero- Eso es un tema político. Pero está bien, pero ahí hay un punto diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el concepto del tema político, yo sí creo que los cristianos no debemos ser partidistas. ¿Por qué partidista? Porque cuando somos partidistas, estamos, vamos a decir, sesgados, ¿no? ¿Verdad? Estamos eh, a favor casi de todo lo que hace un partido. Entonces, ¿qué sucede? Yo me he topado, por ejemplo, con personas que, por ejemplo, en esta administración eh, han visto muchas cosas que se están haciendo, muchas irregularidades, etcétera, y no salen a defender porque son partidistas. Entonces, ¿qué sucede? El cristiano tiene que ser, no puede estar ligado a, vamos a decir, a un partido en sí, sino a lo que está correcto, a lo que está bien. ¿Me explico? Entonces, dentro de la política, por ejemplo, usted tiene que ver más allá de la posición y del partido que esté en el momento, porque usted, por ejemplo, como usted me está hablando, nosotros somos los más indicados a, a exigir tal vez el tema de la honestidad, el tema de la igualdad y todo eso. Entonces, si estamos inclinados a un partido político, vamos a decir, per se, vamos a estar ciegos, o sea, no vamos a estar limitados. Lo que usted acaba de decir es imposible que funcione así. Imposible. Si usted quiere, aplique eso al tema de la iglesia. Hay gente que podrían decir, siguiendo ese mismo principio que usted está tratando de determinar, la gente puede decir, yo puedo ser un cristiano sin ser parte de ninguna iglesia porque las denominaciones y las iglesias tienen muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y para yo sentirme libre de pensar, yo tengo que salir del tema de las denominaciones. Si usted quiere, llámele partido político a una denominación o partido religioso. Pero eso significa aceptar lo malo del lugar. Eso es otra cosa. Que es diferente. No. Es que usted está mezclando. Porque cuando tú te sesgas de que eres de un partido, vamos a decir, o de una iglesia per se, y no percibe lo que están haciendo lo que mal, usted está diciendo es era un fanático. Oye bien, es imposible que funcione en esa manera. El instrumento político que ha creado la sociedad para usted alcanzar el poder es el partido político, es el partido. Ahora, ¿significa eso que yo como miembro de un partido acepto toda la base del partido? Que no debe ser. No lo acepto. El que usted sea parte de una denominación religiosa significa que usted apoya toda la base doctrinal. Yo no lo apoyo. Yo lo apoyo. Yo particular. No, pero es así también en la política. Entonces, es imposible lo que usted está planteando, porque es desde ahí, desde esa plataforma con la que usted coincide y con la que usted no está de acuerdo, es desde ahí que usted debe hacer la gran diferencia. ¿Por qué que la Biblia nos llama a nosotros a ser luz y sal? Es porque la expectativa del Señor es que como discípulo, que fue parte del Sermón del Monte, como discípulo de Cristo, nosotros íbamos a hacer la diferencia siendo luz y sal. ¿Cuál es la función de la luz? Eliminar la oscuridad, la tiniebla en la iglesia, en el partido político, en la sociedad, en el mundo general. Claro. Ser sal, ¿qué significa? De darle sabor. Darle sabor y detener la corrupción. Sí. Entonces, si usted va a buscar una organización angelical, dice que para alcanzar el poder, porque usted tiene que estar organizado en algún lugar
si quiere alcanzar el poder. Está bien, de eso estamos claros. Entonces, Pero tenemos que saber que no podemos estar sesgados. A eso fue que yo me referí. ¿Por qué? sí, pero no Porque puede ser entonces, fuera del partido. pero oiga, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el cristiano no está a favor de las cosas que están mal. Yo creo que usted Entonces, está mezclando dos como cosas. cristiano, sí, lo que pasa es que eso es lo que pasa, pastor. No, pero que Si no yo puede. soy del partido amarillo, yo pretendo siempre defender al partido amarillo. No, mal hecho. De hecho, yo he sido siempre bipartido, yo he sido, perdón, apolítico. ¿Por qué? Porque de Qué verdad lástima. le puedo decir que a mí la política no me interesa. ¿Por qué no me interesa? No porque, pero yo voy a las votaciones, vamos a decir, y si hay un candidato, vamos a decir, vamos a suponer que represente, vamos a suponer a nosotros como cristianos, Ya. yo votaría por ese No, candidato. usted es, ahora mismo usted está representando a un sector de la iglesia muy importante con el tema político. Pero eso lo que indica es que no estamos entendiendo el concepto de la política. No, yo no digo que no puedan ser políticos. No, Yo no, lo que cuando dije usted es dice que hay yo soy apolítico, No. no se contradiga. Usted dijo ahora mismo Ah, que mira, usted es apolítico. Lo que pasa es que es diferente a lo que yo estoy tratando de comunicar. No, pero Vuelvo a repetir. aclare eso. Mire qué Se pasa. acaba de decir que es apolítico. Cuando usted se denomina, usted se convierte, hasta en la iglesia pasa eso, pastor. Se convierte en ser fanático de un partido No es X. que eso son cosas diferentes. Espérese, o ser de un partido X. El que es de un partido X a veces está sesgado. Sesgado tanto así que vemos el mismo problema. Con esta misma administración, por ejemplo, muchas personas, que usted sabe que de la iglesia votaron por esta administración, ¿no? ¿Verdad? No han dado la cara en muchas cosas que están sucediendo por mucha razón, porque primero están a favor del partidismo, de que fulano está ahí o no, o perencejo. Se supone que como cristianos, primero nosotros somos cristianos, ante todo, y debemos procurar la justicia ante todo. O sea, un partido político, por eso digo que a veces no es que todo el mundo tiene tal vez denominación o inclinación hacia un partido, pero en el término que yo me estoy refiriendo es no ser, vamos a decir, cerrado, sesgado con un partido. Es que la gente no lo va a entender si usted dice lo que está diciendo en esa forma. No lo va a entender el oyente, lo va a confundir. Dios nos ha llamado a nosotros a ser parte de la sociedad. Y la sociedad está contaminada por todos lados. Y en esa sociedad, con toda esa contaminación, como los partidos políticos y las mismas iglesias, usted ha sido llamado a hacer luz y a hacer sal. Ahí dentro. Usted no puede salirse, sustraerse. Por ejemplo, yo sé que lo que usted quiere decir es, yo no soy partidista. No, yo estoy a favor de lo que se haga bien. No estoy a favor Por eso, de ningún partido. Oiga bien, eso nadie lo va a entender en esa forma. Está claro, pastor. ¿Cómo que no me van a entender? No, porque usted está diciendo que usted usted es, ¿cómo se llama? Alérgico. No pertenezco a ningún partido. A ningún partido. Entonces, eso se sale del tema que estamos tratando. Ahora, si voto. No, se sale del tema que estamos tratando ya. No, es que yo creo que el que no me está entendiendo es usted, pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo no he dicho en ningún momento que no se puede ser político. Son dos cosas diferentes. Es que ser político significa... Yo dije, la iglesia per se no puede estar sesgada con un partido. Eso está más que claro, pastor. ¿Por qué? Porque al estar sesgado... Pero puede ser miembro de ese partido. Bueno, porque todo el mundo es miembro de cualquier partido. Todo el mundo es miembro. Usted puede ser miembro. ¿Usted ve? Es que yo no he dicho que no sea miembro. Yo lo que he dicho es, no puede estar cegado, porque a la hora de reclamar... Pero eso es otra cosa. Vamos a suponer, ¿qué le ha pasado a la iglesia de hoy en día? Que ha elegido ciertos candidatos. En Dominicana pasó lo mismo. Y en muchas partes del mundo completo ha pasado lo mismo. De que al final, como son sesgados por un partido, no pueden reclamar. Sí, pero
primero planteemos el punto para poderlo entender. Y qué bueno que se diera de manera bien así, auténtica. Primero planteemos el punto de que, en sentido general, la sociedad está organizada, la política está organizada por partidos políticos, y aunque le llamen independiente, sigue siendo un partido político fuera del sistema. Está organizada la política para que usted, el objetivo de la política es alcanzar el poder. Sí, claro. Y la manera en cómo la sociedad ha organizado es formando partidos, organizando partidos políticos. Se lo relaciono con la iglesia para poderlo entender bien. Hay gente que dice, por ejemplo, las cosas hubieran sido mejor en cuanto a la iglesia si no hubieran existido tantas denominaciones. Yo estoy de acuerdo también. Pero a la misma verdad, la realidad es que hay muchas denominaciones. Sí. Pero cuando uno entiende bien el concepto de iglesia, aunque haya muchas denominaciones, una sola, es una sola. Así es. Entonces, pero no todos lo entienden, pastor. No, yo sé, pero estamos hablando como personas entendidas como usted. Cuando usted dice, yo soy apartidista, ya eso es una contradicción en cuanto a la participación política. Es una contradicción. Porque yo no me amoldo cuando yo estoy en un partido político, si estoy representando los principios del reino de Dios, que es justicia, paz y todo eso. Yo pertenezco a un partido, pero no me adhiero a su agenda 100%, incluso dentro del mismo partido. Si es un partido democrático, puedo anunciar todo lo que está en contra de la Biblia dentro de ese mismo partido. Si yo soy miembro de un partido y a mí me impiden denunciar lo que el partido está haciendo mal, entonces yo me voy de ese partido. Pero sigo buscando el partido que más me permita a mí ejercer mi derecho a opinar sobre lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Pero no es la sociedad común. O sea, eso es usted en particular, pero la mayoría de personas, porque pertenecen. Pero estamos desarrollando este tema. Por ejemplo, incluso lo mismo se da en las iglesias. Yo soy de la Asamblea de Dios y veo algo que no funciona en la Asamblea de Dios. Yo no me atrevo a hablar absolutamente nada. No, por eso no es correcto. ¿Entiendes? Pero así se manejan las personas, porque pertenecen a un círculo, vamos a decir, y no tienen, vamos a decir, no todo el mundo es auténtico, ni todo el mundo tiene la capacidad de denunciar las cosas que están mal. Pero si estamos en este podcast tratando este tema, es porque estamos diciendo cosas que no deben pasar. Claro, agradezco. Y así pasa en la política, así pasa en la religión, así pasa en las iglesias. Si yo voy a hacer, primero, si yo entiendo en sentido general que el cristiano está llamado a participar en la política, eso es un punto favorable. Sí, sí. Ahora, el otro punto es cómo ejercer la política. Entonces, la política se ejerce a través de los partidos políticos. Yo no puedo ser apartidista. Yo no soy miembro de ningún partido. Pero como yo, pastor. No, pero está bien. Usted como yo. No, porque primero. Ellos no estamos entendiendo. No, porque no estamos, eso no es lo mismo. Yo no soy miembro de un partido político específico, pero entiendo que el poder se alcanza a través de un partido político. Sí y no, pastor, porque también hay personas, por le digo, un presidente gana con votos. Bien, el partido político no te determina si tú ganas o no. Aunque hacen estadísticas, recuérdese que es por votantes. Incluso hay personas que están en un partido per se y votan por otro candidato. El país suyo. ¿Usted sabía eso? Sí, no, porque hay independiente. El país suyo acaba de discutir una ley que todavía no la ha aprobado, pero que está en ese proceso, donde se va a comenzar a aceptar candidatos independientes para el batalla. Pero todavía. Un palo. Ahora. Pero lo que les quiero poner como ejemplo es, otra vez, reenfatizar que la política se ha organizado a través de partidos políticos para llegar al poder.
cualquier individuo, mientras no se apruebe esa ley, de manera independiente puede registrar su candidatura para ganar la presidencia. Algo que aclarar también, no es que yo estoy en desacuerdo que usted quiera pertenecer a un partido político. Gracias por aclarar eso, No, porque el lo que mensaje es- que le lo que mandó ahorita. Lo que sí quiero, yo personalmente no soy, pero sí quiero aclararle que si pertenece a un partido, tenga, vamos a decir, la decisión No, la de libertad de denunciar. pronunciarse en contra de las Claro, cosas porque malas. a eso era que yo Pues, me refería, porque eso pasa hasta con los mismos partidos de sí. pelota. Por ejemplo, Ujú, yo soy de un partido X, mi esposa es un partido diferente a mí. ujú. Y ella y yo no tenemos problema por eso. Hay personas que se matan uno con Ya. otro por eso. ¿Sabe por qué? Ujú, Porque no son conscientes, son sesgados, vamos a decir, a la ujú. hora de pertenecer y no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal, porque, pero fulano es de tal equipo de pelota, pero tú tienes que saber que si fulano es mejor que el otro, aunque tal vez tú no lo denuncies ni lo digas, estés consciente de que es así. Por ejemplo, se han organizado muchos partidos en América Latina por cristianos Sí. y le han llamado partido evangélico tal o partido cristiano tal. Yo no estoy de acuerdo con eso, No, tampoco estoy de acuerdo. porque no es verdad que hay un partido cristiano o que hay un partido evangélico. No es que eso es diferente, son diferentes. Entonces yo no puedo ser un cristiano metido en la política para, conver- para cristianizar la política o hacer la política evangélica, porque eso es una ilusión. No, O porque eso lo eso es, hacen para que se vea más o eso bonito es, no, no, y es no, no, una no, no, forma no. como de llamar, En- eh, en- como decir somos cristianos. no, no, pero eso es hasta peligroso y riesgoso para Sí, la misma fe cristiana, porque a todo lo que el ser humano toca, le pone la mano, lo daña. así es. Entonces la gente va a querer ver la práctica de los políticos a través de un partido cristiano y se va a encontrar con tremendas sorpresas donde va a ser testigo de muchas cosas que hacen esos políticos dentro de esos partidos cristianos, que lo hacen también en los otros partidos. Sí. Entonces, hay que quitarse la idea que creo que estaba comunicando al principio, Ujú. cuando usted dijo, yo soy apartidista, porque no creo que, y mencionó la palabra político también, no creo que los cristianos deban ser miembros de un partido político. Esa no es mi posición. No, yo aclaré y dije Ya. que el que quiera hacerlo, ahora mi percepción no, porque yo no estoy vinculado a ninguna posición. Yo tengo mi forma de Ya. pensar y a la hora en punto de yo decidir, no voy a decidir porque el que sea blanquito, porque sea, sino porque uno tiene que a la hora de decidir dejarse dirigir por Dios, es lo primero. Mm. No porque fulanito prometió, porque lo que estamos más Bueno, llenos de personas engañadoras. buen punto. Ok, Ahí vamos a poner la cosa un poquito más en contexto desde el ok, punto de vista cristianos y políticos. sí, Yo soy de lo que pienso que, y ahí respondo en parte el tema del pastor. sí, Yo soy de lo que pienso que eh, sería casi imposible poder ser pastor y político a la misma vez en términos de alcanzar el poder. ujú. Yo creo que la actividad política es un llamado de Dios. Wow, Yo creo que hay así lo entiendo. personas que han sido llamadas, así como fue llamado José, así fue como fue llamado David, Así es. así fue como fue llamada Esther. Yo creo que hay personas que son llamadas a ejercer la política, el trabajo público desde una posición política. Así es. No todos los cristianos están llamados. Todos estamos llamados a participar, que no se me malentienda. Todos estamos llamados a participar políticamente, en la política. Cada vez que usted compra una libra de azúcar, usted está haciendo vida política. ¿Por qué? Porque a través de esa libra de azúcar usted está contribuyendo con los Los impuestos impuestos. que una nación necesita para resolver los problemas. Así es. Y si
si a pesar de su contribución para que se resuelvan los problemas del agua, de la calle, de las casas, de la vivienda, de la salud, de la educación, si usted ve que los impuestos no se están usando apropiadamente, usted está llamado a denunciar eso. Amén. Y con todo derecho, porque usted contribuye con el fisco, contribuye con los impuestos que necesita un gobernante para hacer su trabajo. Entonces, ya usted está obligado a hacer política. Cada vez que usted compra una libra de azúcar, Sí, usted claro. está metido haciendo política. Bueno, y eso que usted ha dicho, que fue lo que ahorita recalqué, usted está llamado a denunciar sin tener un compromiso, vamos a decir, no, porque yo estoy aquí, no puedo, no. Usted tiene que ser libre y denunciar lo malo, porque sobre todas las cosas, usted es una persona que tiene a Dios en su corazón, tiene temor de Dios, conoce los principios. Ya. Entonces voy a compartir una experiencia que yo soy parte de un chat en la que se discuten todos estos temas. Ok, son veteranos ya ahí. En todos estos temas. Y yo vivo enviando mensajes en este sentido. Cada vez que veo un atropello inhumano bajo esta administración, Hábleme de eso. yo salgo en protesta en ese chat. Es un chat de profesionales evangélicos. Ok. Y entonces salgo en protesta porque hay grupos cristianos dentro de ese chat que defienden a esta administración, haga lo que haga. A eso me refería, pastor. Pero que no se entendió la manera en cómo lo dijo. Bueno, pero ya el pastor aclaró, a eso me refería. Bueno, entonces yo decía, señores, decía yo, nosotros le debemos lealtad a Dios. A Dios sobre todas las cosas. No a un partido político. Aunque usted sea miembro del demócrata o del republicano, la lealtad se la debemos a Dios. Quiero subrayar eso. Y más allá, yo le dije, por encima de las leyes que se están invocando aquí, por encima de las leyes está la dignidad humana. Porque hay cristianos que quieren ser demasiado espirituales, señalando de que un gobernante puesto ahí para hacer cumplir la ley. Y que si hay que reforzar eso, hay que hacerlo, porque a eso nos llamó Dios y por eso busquen a Romanos 13, donde dice que las autoridades han puesto y usan su pasaje bíblico de apoyo. Entonces, yo otra vez intervengo muchas veces diciendo, Jesús fue acusado de violar la ley. Eso sí, ¿verdad? Incluso de abolirla, porque Jesús sabía muy bien cómo interpretar la ley. Y que por encima de la ley que tenían esos líderes existía la ley. Estaba la ley de Dios y la dignidad humana. Así es. No hay ninguna ley que debe estar por encima del respeto y la dignidad humana. Ninguna ley. Dios no permite eso. Tenemos que estar claros, si vamos a ser políticos, si vamos a hacer actividad política, tenemos que estar claros a quién es que finalmente le vamos a rendir cuenta. Es a Dios. Pero eso no te impide a ti hacer actividad política, pero tenemos que aclarar en qué marco, en qué contexto se espera que tú ejerzas política y que seas miembro de un partido político. Cuando yo veo a cristianos evangélicos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que apoya todo lo que hace Israel, porque es el pueblo de Dios. No, y esta administración también tiene el tema de que apoya a Israel, y por eso un grupo cristiano, entre comillas, malos lectores de la Biblia, piensan que este gobernante vino del cielo. No, lo tienen como un Dios. Como un Dios, más allá de que Dios lo puso. Y no condenan ninguna de los actos terribles que hace
Si un cristiano va a hacer vida política, pero no va a condenar lo que no esté bien hecho, es mejor que se mantenga fuera de la actividad. Si usted va a hacer un compromiso político como cristiano, usted debe de acercarse a la actividad política haciendo la diferencia, siendo sal y siendo luz. Bueno, de hecho, y sé que este tema era supuestamente corto, pastor, Sí. pero es un tema muy amplio. De hecho, nosotros tenemos que aprender a ver como cristianos lo que se está haciendo bien, celebrarlo, y lo que se está haciendo mal, nosotros estar en Condenarlo y denunciarlo. así mismo. Entonces, yo tengo alguna cita bíblica aquí que, primero, no debemos tenerle miedo a la participación política como cristianos, De ninguna manera. ni miedo a que los que Dios use como políticos y los llame a la actividad política. Sí, pero usted dio un punto muy, muy bueno. Y Y discúlpeme que le interrumpa su Sí. idea. Es que eso es un llamado, pastor. un llamado. Pastor, no es que yo quiero hoy ser político, no. Cuando hablamos de José, José tenía el llamado. José dice que todo lo que le Esther. ponía la mano prosperaba. José fue con el llamado. Entonces, algo que hay que tener claro, pastor, en eso, Mm, es que si usted quiere ser candidato para la presidencia, para ser alcalde, usted tiene que tener el llamado de Dios para eso. Y además de tener el llamado, representar a Dios por encima de todo. por encima de todas las cosas. Usted sabe, hasta hoy hasta dónde llegando. Hasta el tema de sacrificar hasta su vida por el tema de la dignidad y los valores. Porque sabemos que dentro de la política hay mucha corrupción Mm, y hay personas que quieren torcerte. O sea, mm. hay muchas propuestas indecentes. Entonces, como cristiano, eso es un rol muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted tome el camino o tenga el llamado, sabe que va a representar, es a Dios que usted va a representar ahí. Porque encima de todo usted es político, pero como decía un amigo mío, que recuerdo que antes los Messenger, tú le ponías tu cargo. Ujú. Entonces, yo una vez le puse al cargo mío, siervo de Jesucristo, arquitecto Jesús Núñez. Y él siempre se me relajaba con eso y me decía, ¿y por qué que tú le pones eso primero? No, es que ante todo, primero está Dios. Yo primero soy siervo de Dios, ¿no? Mm. Y después yo soy Otra cosa, cualquiera, pero doctor, arquitecto, presidente. Entonces hay que tener eso claro, pastor. sí, gracias por subrayar esa parte. Eso es, deben ponerlo en negrita ahí. Bueno, nuestro principal es nuestro país. Mm. Usted sabe que los que fundaron nuestro país lo fundaron, que gracias a Dios tenemos una bandera donde tiene un escudo, donde tiene la Mm. Biblia. Y todo lo que ellos formaron fue primero en las bases cristianas. Ya. Bien, Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar claro que la actividad política es una actividad bonita, limpia, sana, si lo hacemos correctamente. y trae una consecuencia diferente cuando se hacen correctamente, porque entonces ya tú sabes el peso que tiene una persona correcta cristiana, hacerlo bien, Hacerlo. porque si no lo hace bien, ¿qué pasa? El descrédito es mayor, porque él tiene el conocimiento. Entonces, es un buen momento para responder a su pregunta que usted hizo por adelantado sobre el pastor que deja de ser pastor, creo que por ahí que anda la cosa, para convertirse en un político. Yo particularmente nunca haría eso. De hecho, yo he sido siempre una persona pública en mi trabajo. Ok. Yo trabajé en general en mi país por muchos años como organizador de la comunidad, desarrollista, etcétera, etcétera. Y eso me permitió moverme por casi toda parte del país. Yo creo que como dominicano soy uno de los que tiene el privilegio de conocer
todo el país por el tipo de trabajo que he hecho. Y muchos políticos se aprovechaban de mi influencia en las comunidades, porque para darle un Lo ejemplo, hacen. yo acepté el reto que casi ninguna organización de servicio se atrevía a hacer. Entrar a dos de los barrios más complicados Marginal. que tiene el Distrito Nacional, y complicado, que es Sabana Perdida y Guaricán. Dos barrios grandes, complicados, y que no era fácil aceptar ese reto de entrar. Bueno, pues para su información, como usted quiere ya de que está organizando una entrevista por ahí, yo me tocó el trabajo de entrada a Sabana Perdida para establecer varios proyectos, porque es demasiado grande. Y el trabajo comenzaba con organizar la comunidad. Yo fui de los pioneros en organizar, yo no sé si usted ha oído este término, juntas de vecinos. Claro que sí, claro. Bueno, yo fui uno de los pioneros que realicé el trabajo en todo Sabana Perdida y en Guaricán. ¿Qué hacían los políticos? Cuando veían que el proceso de organización comunitaria de la Junta de Vecinos, que es una manera de empoderar a la gente local, cuando venían a hacer su campaña, ya no era una campaña así por así, para que ellos digan todo lo que ellos querían decir. No, la Junta de Vecinos lo enfrentaban y decían, cómo usted va a resolver eso? Dígame algo práctico que usted va a hacer, que usted va a hacer esto, que usted va a hacer aquello. No nos deje con la ilusión de que usted está prometiendo y cosas. Aquí somos una comunidad consciente y si nos equivocamos con el voto, olvídese. No vuelvas a que de hecho los políticos eso es lo que hacen. No vuelvas a una prometen demasiado, y al final no vuelvas a una. Entonces, ¿qué hacían los políticos? Varios partidos políticos me llegaban a hacer ofertas para que yo cambiara mi rol. Si yo me convertía en partidista ahí se me caía todo el proyecto mío. Entonces, porque yo sé que yo no fui llamado a hacer actividad partidista y ocupar un puesto político, pero me llamaron muchas veces para hacer algo, para promoverme con algo. Yo lo rechacé. Yo diría, aquí, por ejemplo, hay gente que me han dicho, oiga, pero si usted se va como candidato para la alcaldía de Providence, usted podría ganar. Tiene muchas posibilidades, digo yo. Ojalá un alcalde tener el rol y la responsabilidad de un pastor en una ciudad. Jamás yo cambiaría mi posición de pastor. No hay que hacernos un llamado, pastor. Porque es que estamos hablando que tiene que tener el llamado. Y hay gente que se engancha. Pero yo te pongo como ejemplo, eso mismo que yo dije, se lo estoy ahora ilustrando. Sí, sí. Que Porque las cosas hay que ilustrar, claro que sí, para que nos entendamos con lo que nos están oyendo. Estamos ilustrando una norma, vamos a decir, en sentido general, por la pregunta que usted me hizo relacionada con que si un pastor puede. Lo podría hacer, pero sería para él cuestas arriba. Yo conozco, bueno, allá en República Dominicana, en el país suyo, hay un pastor, el pastor de la zona oriental. Sí, yo lo conozco, sí. Ya, él es pastor. A algunos le va bien, a algunos le va bien, pero lamentablemente él representa un partido político y posiblemente muchos que pertenecen a otra bandera política nunca llegarían a ser miembros de su iglesia. Bueno, y como el tema, yo sé que el tema está muy interesante, ya hemos llegado a la parte final de nuestro tema. La pregunta del tema fue si un cristiano puede involucrarse en la política. En lo que acaba de decir el pastor y lo que yo dije, en realidad sí. Lo único que tiene que jugar un rol muy importante de primero ser cristiano, ante todo. Rendir lealtad al Señor de señores y a la palabra de Dios. Claro. Esa es la primera lealtad
a la que se debe el político. Y tener el llamado. Para posiciones públicas. Porque si Dios Pero para ser político, sí. Porque si Dios te llamó a eso, sabe que en realidad, si usted pone en realidad, cumple el llamado de Dios, igual usted como pastor, tiene el llamado de ser pastor. Eso. A mí me consta. Bien. Entonces, señores, no sé si usted quería decir algo. No, cerrar. Yo creo que ha estado muy claro. No, yo creo que hemos desarrollado en cierta medida el tema, es mucho más largo, Es más largo, complicado. Claro que sí. Pero por favor, le pedimos, si todos los cristianos jugaran su rol en la sociedad para mejorar la sociedad, para cambiar el mundo, Pero sería perfecto. otra pastor. cosa hubiera sido. Imagínese si hubiese un José. Entonces, vamos a abrir nuestros ojos a contribuir, para contribuir con los cambios que necesita nuestra sociedad, nuestra comunidad. No hay que comenzar en grande, sino en pequeño. En su propia comunidad usted puede comenzar a organizar a la gente y cuando los políticos vayan a hacer campaña, que ustedes junten a su gente y lo eduquen, le tomen conciencia. No se dejen engañar de los políticos. Exactamente. Y ya eso es una actividad política. Así que Dios me lo bendiga. Bueno, antes de irnos, tenemos que decirle a nuestro público, pastor, que como siempre, se suscriban, que lo compartan el video. Señores, necesitamos que ustedes compartan el video. Hagan su comentario, su pregunta. Si usted tiene un amigo, comparta el video, mándelo por WhatsApp, mándelo a todos sus contactos para que podamos seguir llegando a más personas. Y crecer. Y como dice el pastor, hacer sus preguntas, porque las preguntas nos ayudan a nosotros también a poder seguir interactuando y ver qué ustedes quieren que nosotros sigamos trayendo. Hágale like. Bueno, denle like. Y recuerden, señores, que la verdad nos hará libres. Conocerán la verdad Y la verdad les hará libres.